buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguirnos hoy día en ese evento especial donde hacemos el lanzamiento del libro digital, la primera versión en español, Desde Tierra del Fuego, un libro que salió en una pura edición en 1898 en Suecia, en poquísimas copias. Yo soy Dorte Veldal, soy traductora, junto a mi compañera Cris Robles, como las dos partes de la directiva de la Fundación Nórdica, la ONG gestora de este trabajo de rescate, tanto del libro como del autor. Les queremos dar una cordial bienvenida a uno de nuestros primeros frutos como fundación, como dice mi compañera, la traducción al español y posteriormente, eventualmente, será en inglés, del diario del explorador sueco Otto Nordenskjöld por Patagonia Austral y Tierra del Fuego, viaje que fue durante 1895 a 1897. A pesar de tener un apellido tan alejado del idioma español, Nordenskjöld es muy familiar para nosotros, pues uno de los lagos principales de nuestro querido Parque Nacional Torres del Paine lleva su nombre, pero aún no sabemos su correcta pronunciación. Tenemos hoy día una serie de invitados de distintas áreas que nos acompañarán y nos compartirán sus puntos de vista y sus expectativas sobre este trabajo de rescate, que además revela antecedentes nuevos en la historia regional. Ellos se presentan mientras que nos contestan qué saben sobre Otto Nordenskjöld. Otto Nordenskjöld es uno de los grandes exploradores polares de finales del siglo XIX. De nacionalidad sueca, sus viajes se enmarcan en esa tradición nórdica de exploraciones al Polo Norte y al Polo Sur. Recorrió la región de Magallanes, Tierra del Fuego, y que además lideró la expedición polar a bordo del Antártico. Todo esto a fines del 1800, a principios del 1900. Logró importantes auspicios porque no era un hombre de fortunas, pero tenía mucho poder de convicción. Era un ser, para mí, muy resiliente, muy adelantado para su época. Y él es joven, 25 años, formado en geología, doctor en geología a los 25 años, y parte a esta expedición hacia la Patagonia como una primera aproximación a lo que luego será la expedición que él lidera hacia la Antártica. Por otro lado, él también lideró expediciones naturalistas en Patagonia, parte importante de los descubrimientos de flora fósil y las primeras descripciones a nivel internacional corresponden a Per Duesen, que fue parte de su expedición. Agradecemos a nuestros invitados la presencia en este evento virtual, aunque más adelante los veremos nuevamente. Para nosotros, cuando indagamos sobre el explorador sueco, fue un poco incluso confuso o hubo carencia de material. Esto está por cambiar. ¿Quién era Otto Nordenskjöld, Dorte? En el libro que está por salir hay una biografía que viene más en detalle, pero ahora comentamos, por ejemplo, que él llegó solo y desembarcó en el páramo, en la costa este de Tierra del Fuego, comienzo de diciembre de 1895, el mismísimo día que él cumple 26 años. Llega recién egresado como doctorado de Geología y de Mineralogía de la prestigiosa Universidad de Uppsala de Suecia. Este fue su primer viaje de exploración, antes que empezó a explorar el Ártico, antes de su gran legado, la expedición sueca a Antártica. Bueno, 25 años después, vuelve a Chile en lo que va a ser su último viaje. Este explorador europeo vino a la Patagonia buscando similitudes entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, pasando muchos peligros y aventuras. Como un chiste cruel, falleció atropellado por un tranvía enfrente de su casa. Preguntamos a la presidenta del Instituto Chileno Sueco de Cultura qué se siente como sueca, sabiendo que Otto Nordenskjöld es tan famoso en un lugar tan lejano como Patagonia, y qué rasgos típicos suecos destacaría ella en ese explorador. La mayoría de la gente conoce el nombre de Otto Nordenskjöld como el nombre de un explorador sueco. Ahora, ¿cuántos saben de su obra? Difícil saberlo, pero yo diría que de todas maneras es más conocido en Suecia que en Chile. Bueno, rasgos suecos en Otto Nordenskjöld, yo diría que
es la resistencia a los climas adversos, a vivir y transitar por climas muy complejos, mucho frío, mucho viento, inviernos crudos, condiciones adversas en la naturaleza. Y eso nos gusta a los suecos, no que sean adversas las condiciones, pero nos gusta incursionar en lugares desconocidos y nos gusta conocer lugares desconocidos también. Como explorar muy a pequeña escala lo que hizo Otto Nordenskjöld, que fue una gran obra realmente. Muchas gracias, Ana Karin. Nosotros destacaríamos en Otto Nordenskjöld su capacidad de observación, tanto geológico como social, su curiosidad, su espíritu aventurero y su compromiso con el objetivo final. Nordenskjöld realizó su expedición sin ninguna logística, por lo que tuvo que reunirse con las máximas autoridades, pero también con humildes pastores ovejeros, donde obtuvo movilización, transporte y consejos. De ellos obtuvo impresionantes descripciones y también descripciones de paisajes. Viajó en una época decisiva en la historia reciente de la Patagonia, cuando las comisiones de límite estaban trabajando definiendo la frontera entre Chile y Argentina, y cuando aún estaban viviendo los pueblos originarios, los Selknam, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, sobreviviendo y coexistiendo con las recientes grandes estancias. Preguntamos al escritor español José Luis Alonso Marchante, historiador también de los pueblos originarios de Tierra del Fuego y de la Patagonia, cuál es su visión de las observaciones que hizo Otto Nordenskjöld sobre ellos. Otto Nordenskjöld, como muchos otros viajeros de la época, fue testigo en primera persona de los abusos y las matanzas que se estaban llevando a cabo por parte de los colonizadores contra los pueblos originarios. Él denunció con energía todas esas masacres y bueno, en mi libro rescato un testimonio de Nordenskjöld, ¿no? Él dice, con respecto a los Selknam de Tierra del Fuego: este insignificante resto de la raza se extinguirá pronto si no se hace nada para impedirlo. Los Sonas se ven perseguidos en todas partes por los colonizadores. Nordenskjöld señaló certeramente a los grandes terratenientes, a los ganaderos, como responsables del genocidio Selknam. Gracias, José Luis. Las observaciones de Nordenskjöld y su forma diplomática de tratar temas controversiales lo convierte en una fuente importante y real, digna para ser incorporado en la historia regional y finalmente también ser citado en futuras obras científicas. Hoy en día el libro es considerado una antigüedad, pero aún así, para el lector de hoy, el libro brinda una lectura muy buena que sirve de orientación general histórica, escrito en un idioma muy accesible. El público receptor de esta obra es principalmente el patagónico, que ha recibido nueva información de la zona, pero también es una fuente de información para los turistas. Jimena Castros nos contará sobre la importancia para el turismo de la nueva información proporcionada. Bueno, nosotros acá en la región de Magallanes tenemos la mayor biblioteca en narraciones tanto culturales como exploratorias a nivel nacional. Por lo tanto, viene a ser un aporte todo el trabajo que hizo Otto Nordenskjöld en su recorrido por nuestra región, en región de Magallanes, Tierra del Fuego, y que nos va a servir también como antecedentes de estudio para los estudiantes que se van a ir probablemente formando en turismo y también que van a ser los próximos guías de turismo de la región. Y por supuesto que además va a ser un material de estudio para los viajeros. Los viajeros antes de llegar a la región siempre estudian mucho y buscan bibliografía, tanto histórica como también de la geografía, flora y fauna. Entonces, finalmente los viajeros también van a poder acceder a esta información y poder recorrer tal vez los mismos lugares que recorrieron los exploradores y probablemente Otto Nordenskjöld. Gracias, Jimena. La esencia del espíritu de la Patagonia está muy bien grabado en el libro y será reconocible para aquellos que ya conocen, pero también para aquellos que están por visitar. El libro es realmente único y lo supimos desde el año 2016 que obtuvimos una copia en nuestras manos.
De ahí empezó a forjarse el sueño de la traducción para la gente local. Nosotros somos parte de la Fundación Nórdica, una organización formada por amigos y profesionales de la ciencia, la historia y la cultura que trabajan para conectar a Patagonia con Escandinavia y sus regiones polares, en el pasado, el presente y el futuro. Esta fundación ha tomado las riendas en ese trabajo titánico que ha sido y que culmina hoy con el lanzamiento, aunque hay todavía camino por recorrer. Con un proyecto de crowdfunding que terminó en diciembre de 2020, logramos financiar parte de la traducción. Y gracias al apoyo especialmente de Andrea Navarro y el Centro Ideal, hemos logrado llegar hasta este punto, donde con gran esfuerzo, voluntad y filantropía, traemos al mundo la primera traducción con un contenido importantísimo y un valor tremendo. Agradecemos a todos los colaboradores, como también al equipo de trabajo. La Fundación está formada por 4 directores quienes aportan al libro. Dominique Zalewski es la diseñadora quien está atrás de nuestra imagen, además de la maquetación y preparación final del libro para ser presentado al lector. Y Carlos Sansi ha hecho una corrección de prueba bastante valiosa, pues él habla el idioma sueco. Y aquí le presentamos nuestros colaboradores en esta traducción. Armando Álvarez, un gran conocedor y aficionado de la historia local, que su aporte y apoyo ha sido invalorable y estaremos siempre muy agradecidos. Alberto Arambur preparó la introducción histórica a nuestro libro. Andrea Navarro y Hugo Silva del Centro Ideal también aportaron con una revisión final y una revisión del contenido científico. Y finalmente tenemos a Sara Anderson, la traductora que está realizando la versión en inglés que tomó desde el español. Y hoy día es con gran orgullo que nosotras, junto a la Fundación Nórdica, el Centro Ideal y todos los colaboradores, presentamos este relato que ha estado escondido en un idioma extranjero por más que 125 años. Damos la palabra a Alberto Arambur, que aparte de ser colaborador y parte del Centro Ideal, es el único invitado que realmente ha leído el libro. ¿Qué te parece, Alberto, ese tipo de rescate y qué te llama la atención? Bueno, es muy importante la publicación de este libro, es una tremenda sorpresa. Solo fue publicado hace más de un siglo en Suecia, una única edición. Esta es su segunda edición y la traducción, muy fiel al texto original, permite que accedan a él muchas personas interesadas en la historia social, en la historia científica, de los territorios subantárticos, y eso es un motivo de agradecimiento, ¿no? Constantemente, espaciadamente, están apareciendo nuevos documentos, nuevos testimonios, nuevas memorias que van cambiando la forma en que hemos comprendido hasta ahora el pasado, y este libro tiene muchos elementos que nos permiten complementar, contradecir, volver a imaginar la década de 1890 en la parte continental, pero sobre todo en la Tierra del Fuego. Gracias, Alberto. Como veremos, el libro otorga piezas nuevas para el rompecabezas que es la historia. Alberto en su introducción destaca la capacidad de observar las estratificaciones sociales viajando por 2 mundos. El mundo antiguo que está desapareciendo y el mundo nuevo de la colonización. Mientras viaja y observa, también recopila información geográfica y cartográfica que termina siendo plasmado en esta obra. Nordenskjöld logra complementar el mapa de la isla grande de Tierra del Fuego. Cuando en 3 ocasiones hace expediciones, siempre hacía el recién descubierto lago Fagnano, desde Río Grande en el norte, desde Ushuaia en el sur y desde el río Azopardo en el oeste. Luego también realiza una expedición por tierra a caballo desde Punta Arenas a la zona actual de Torres del Paine, con el vaqueano Ángel Brunel como guía. Gracias a este libro sabemos que los nombres del río Serrano, como el glaciar Dixon, fue puesto por Otto Nordenskjöld. En este viaje, Otto Nordenskjöld recorre sectores que actualmente forman parte del foco paleontológico de la comuna de Torres del Paine, particularmente la zona de Cerro Guido, siendo el primero
en sacar fósiles de la zona. El Instituto Antártico Chileno realiza cada año una campaña científica a ese sector. Por eso le preguntamos a su director nacional, Marcelo Lepe, sobre la importancia y valor que brinda este rescate. Por supuesto, las lenguas nórdicas no son una fortaleza entre nuestros investigadores y naturalistas. Poner en rescate y en valor un trabajo a través de una traducción dedicada de un trabajo de Nordenskjöld, por supuesto, tiene una tremenda importancia. Particularmente para nosotros que hemos estado trabajando todos estos años y en realidad desde 1950, cuando se logran rescatar varios de los documentos originales, las traducciones no han sido las más dedicadas. Este trabajo, por supuesto, tiene un tremendo valor patrimonial y va a venir a enriquecer nuestro entendimiento de la historia de la investigación austral antártica. Muchas gracias, Marcelo. Nosotros estamos muy contentos que este relato sea útil para la ciencia, tanto la ciencia social como la ciencia natural. Inspirar a nuevas generaciones es un gran desafío y quizás no es algo fácil. Es por eso que, con todo mi respeto, dejo con ustedes a Guillermo Ruiz Santana, profesor de Historia, que nos dará una reflexión sobre la importancia histórica local. Dentro de la historia de Chile, el territorio de Magallanes en particular es uno de los que más se ha escrito y de los que más se ha estudiado e investigado. Hay una serie de publicaciones, libros, ensayos, monografías que dan cuenta del rescate de su pasado histórico en lo inmediato, pero también en la época de los pueblos originarios y también mucho más atrás en la época de la prehistoria o a través de los estudios de la arqueología o de la paleontología. Así se han hecho una serie de trabajos importantes, desafíos muy valorables, como el que ha llevado a cabo la Fundación Nórdica Patagonia, que pone a disposición de todas las magallánicas y magallánicos y del mundo en general los escritos de este importante científico sueco como fue Otto Nordenskjöld, cuyo nombre, más allá de sonarnos familiar por un lago en el Parque Nacional Torres del Paine o ser recordado como uno de los principales divulgadores de los hallazgos de la cueva del Milodón en su viaje de 1896 y 1897, en su escrito podemos ver una interesante descripción, una narrativa respecto de su viaje, principalmente emprendido desde la ciudad de Punta Arenas, con dirección a los márgenes del río Gallego y posteriormente a recorrer todo lo que actualmente forma parte del Parque Nacional Torres del Paine. En su narrativa del libro Desde Tierra del Fuego, que vamos a conocer dentro de poco, nos da a conocer, ya digo, estos aspectos importantes, detalles tal vez sabrosos, su relación con los vaqueanos, cómo ellos lo guían, lo acompañan y por supuesto ir generando un nuevo conocimiento que permita una nueva tal vez visión o interpretación de la historia de Última Esperanza. Hay que recordar que en el momento en el cual él realiza este viaje, hace 1896-1897, Última Esperanza se encontraba viviendo este proceso que se conoce como la colonización pionera de Última Esperanza. Sin duda, Otto Nordenskjöld, con su mirada, nos entrega o nos puede entregar tal vez nuevos antecedentes, nueva información para conocer aún más el importante y rico pasado histórico que tenemos como país y como provincia. Como dicen por ahí, sin pasado no hay presente. Y a nosotros nos sirve de sobremanera saber la realidad de la Patagonia Austral hace más de 100 años, vistas por ojos externos. El libro está disponible a partir de este momento en español en Amazon, a un precio accesible. Luego también viene la versión en inglés para después también tener una copia física. Gracias por asistir a nuestra ceremonia virtual e interesarse por las actividades de la Fundación. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Fundación Nórdica Patagonia. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los colaboradores, a la Fundación, a toda la gente en Suecia ligado a Otto Nordenskjöld, su familia también. Nos esperamos vernos pronto cuando Fundación Nórdica nuevamente se embarca en nuevos proyectos colaborativos. Nos vemos.